Dos ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria a Dios en lo alto. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto. A Dios en lo alto. Gloria. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Gracias te damos, Jesús. Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor, porque celebramos a un Dios vivo, porque celebramos a un Salvador vivo. Gracias te damos, mi Dios. Te amamos, mi Rey. Adórale con tus propias palabras, iglesia. Queremos proporcionarte un momento de intimidad con tu Dios, ayudarte que tú intimes con Él. Que tú vengas al templo a derramarte en adoración delante del Rey de Reyes, quien te ha amado primero. Bendito eres, Jesús. Santo eres, Jesús. Bendito eres, Jesús. Hoy es día de reconciliación, de restauración a tu vida. Día de no endurecer más nuestro corazón hacia Él. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Donde Dios quiere que tú y yo rindamos todo a Él. Cedamos nuestra dura voluntad a veces para hacerla de Él. Gracias, gracias por tu cruz donde
mi maldad. Gracias. Gracias. Gracias por tu cruz donde me diste tu perdón, donde me diste vida, me acercaste a ti. Amor en mi vida, por tu cruz, tu sangre y muerte, eres Señor y Salvador, Jesús. Gracias. Dile: hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento. Entrego mi vida. Hoy me consagro. Hoy me consagro ante ti. Hoy yo recibo. Hoy yo recibo tu amor. Por tu cruz, tu sangre y muerte, eres Señor y Salvador, Jesús. Advenimiento, bueno, es algo sencillo y se puede complicar también, pero lo que quiere decir es llegada, venida, aparición de un acontecimiento importante. Llegada, aparición de un acontecimiento importante. Y la pregunta que surge con esto también: ¿llegada de qué o de quién? Por supuesto, si es Navidad, pues entonces ya nosotros sabemos la respuesta. Y realmente, hermanos y amigos que están aquí, en la historia de la humanidad han sucedido muchos acontecimientos importantes. No voy a estar enumerando ninguno de ellos ahora, pero han acontecido muchos eventos importantes, trascendentales, que han marcado la historia allí. Pero ninguno más importante que el Dios creador de los cielos y la tierra, que el Dios invisible dejase su trono de gloria y se hiciese visible en la persona del Señor Jesucristo y viniese a este mundo a nacer y habitar entre nosotros, a poner su tabernáculo entre nosotros. No hay otro evento. De hecho, la historia secular lo prueba, porque hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Por lo tanto, no hay nada más importante que esto. Así que para nosotros el advenimiento en este sentido bíblico es la llegada, la aparición de nuestro Señor Jesucristo a cumplir el propósito para lo cual Dios lo seleccionó y lo destinó allí. Así que de esta maravillosa historia
del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es que vamos a estar hablando por estas 5 semanas aquí en esta su casa. Como dije, para algunos va a ser un repaso. Espero que allí el Señor siempre nos habla. Para otros quizás va a tener algunas notas novedosas y cosas ahí donde dice, bueno, no había visto esto de esta manera. Lo que sí quisiera dejar claro en esta mañana y por el resto de los días que vamos a estar hablando de este tema allí, y que de repente para algunos puede ser chocoso lo que voy a decir, pero no lo voy a decir con ese ánimo, lo voy a decir con el ánimo de ponernos en la perspectiva correcta. Es que por lo que nosotros sabemos, Jesús no nació un 25 de diciembre. ¿Okay? Y para el cristiano que ya tiene años estudiando la palabra, expuesto al Evangelio y leyendo y todo eso, pues no es nada nuevo para esa persona eso, pero quizás para otros sí. Pero no lo estoy diciendo en ese sentido, lo estoy diciendo en el sentido de que, el sentido bíblico, todo indica que Jesús no nació un 25 de diciembre. El 25 de diciembre fue una fecha elegida alrededor, unos dicen 275 años, otros dicen 398 años, otros dicen 400 y tantos años después del nacimiento. O sea, después del nacimiento. O sea, que no, los primeros cristianos como usted y como yo, los discípulos que seguían a Cristo como usted y como yo, desde el primer siglo, segundo siglo, por ahí para allá, ellos no celebraban el nacimiento. De hecho, la Escritura no nos manda a nosotros a celebrar el nacimiento, ¿cierto? Que tenemos que poner eso en perspectiva. Lo que la Escritura nos manda a nosotros es celebrar, ¿qué? Su muerte. Y ese es el nuevo pacto en su sangre, que es la cena del Señor. Eso es lo que la Escritura a nosotros nos manda, nos instruye. Pero el nacimiento como tal no. Pero sin un nacimiento no hubiese habido, ¿qué? Esa muerte. Entonces, por nosotros, para el cristianismo es importante realmente eso allí. Nosotros entendemos realmente que Jesucristo pudo haber nacido, de acuerdo a diferentes cálculos en la historia, entre el 6 y el 5 antes de Cristo. 6 y 5 antes de Cristo. ¿Ok? Aproximadamente allí debió de haber nacido nuestro Señor Jesucristo. También entendemos nosotros, y este es como el sermón introductorio de la serie, por eso es que quiero dejarle esta parte establecida. Entendemos nosotros que tampoco fue en diciembre, ¿verdad? Por muchos datos que están dentro de la Escritura allí, que no voy a entrar con ello ahora, pero una de las fechas más posibles es a partir del 15 de septiembre hasta el 20 y tanto de septiembre. Esa es una de las fechas más posibles donde nació nuestro Señor Jesucristo allí. Y es el inicio de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. ¿Okay? Ahí, en ese inicio de Sukkot y de la fiesta de los tabernáculos es donde una gran mayoría de eruditos conservadores entiende que nació nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos: entonces, ¿por qué celebramos el 25 de diciembre? ¿Sí o no? Eso es una pregunta válida. Eso es una pregunta válida. Bueno, la fecha se sigue celebrando el 25 de diciembre si vamos a hacer honor a la verdad y si vamos a ser sinceros nosotros delante del Señor, por tradición. Pero no por otra cosa. Se sigue celebrando por tradición allí realmente. Pero permítame también decirle algo dentro de esto, ¿verdad? Desde mi punto de vista personal, y este es mi punto de vista ya personal, ¿ok? Yo en realidad no me afano tanto por el día. Yo no me afano tanto por el día, sino yo me afano más que nada, o celebro más que nada, el Señor del día, al que nació. Algunos historiadores dicen que fue a principios de Sukkot, coincide con las fiestas hebreas,
todo eso es importante. Otros hablan de que, bueno, el 25 de diciembre ya sabemos toda la historia que está involucrada ahí con otro tipo de adoraciones, etcétera, etcétera. Yo realmente no pierdo mucho en enfocarme en eso, pero yo me enfoco en la persona que sí nació. Y esa persona cambió mi vida. Y ese es el Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Ahí es que yo realmente me enfoco. Y yo creo que es bueno también que le enseñemos a nuestros hijos. Enseñemos a nuestros hijos con la Biblia, no con lo que diga nadie, sino con la Biblia lo que es, para que ellos estén en la perspectiva correcta allí. Y déjame decirle algo más también, hermanos. Si nosotros nos podemos a buscar, vamos a encontrar tantas cosas alrededor de la Navidad, que sabes que si el árbol es malo, que si las comidas son malas también, que si el viajar, que si esto, lo otro, todo le vamos a encontrar un trasfondo pagano. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído, no perfecto. ¿Ok? Y yo sé que muchas de las cosas han tratado de reconciliarlas unas con otras, etcétera, etcétera, allí. El movimiento de nueva era que está rampante en nuestros días hoy, si llega un hermano a su casa y ve que usted tiene una vela de esta de olor para quitar los olores de la comida, encendida, dice, oh, este tiene incienso quemando aquí. ¿Por qué? Porque parte del movimiento de New Age, de nueva era, todo eso. Si llega usted y tiene un ornament, un adorno de un elefante, ¿a quien le gustan los elefantes? ¿Sí o no? Y tiene un elefante por casualidad en el centro de la mesa del medio de allí o en la mesa de recibir, y lo tiene de espaldas, también es un simbolismo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que le quiero decir? Le he citado dos ejemplos porque son ejemplos que están allí todo el tiempo y otros más. Estamos realmente llenos de tantas cosas del paganismo. Lo que usted tiene que tener claro es quién murió en la cruz por usted y a quién usted está celebrando. Usted está celebrando al Señor Jesucristo. Si nació un 25 de diciembre o un 16 o un 15 de septiembre, que es una de las fechas más posibles, pero también hay otra fecha posible en Pascua. ¿Okay? Hay otra fecha posible, todo dependiendo de los cálculos y lo que hagan. Hermano, realmente yo respeto y admiro eso. Pero para mí lo que no cambia es el hecho. Es el hecho que Dios vino y se hizo hombre, de acuerdo como dice la palabra, ministró y fue a la cruz del Calvario a tomar mi lugar y a dar su vida porque yo no podía salvarme a mí mismo. Eso para mí es importante. Ahora, yo tampoco a sabiendas, hay que hacer también una pausa, ¿no? A sabiendas, vengo y cojo algo y digo, pues vamos a poner aquí porque lo vamos a adorar. Esto. No. Pero no se limite a celebrar la Navidad, hermano. Esto es un tiempo de esperanza. Esto es un tiempo maravilloso, donde no solamente habla de la esperanza que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, pero de la esperanza que Él te ha dicho que le comuniques a otro. Porque hay mucha gente allá afuera sin esperanza. Mucha gente que usted va a encontrar en su trabajo o va a estar afanado con tantas cosas en esta época y usted es el agente de Dios, usted es el embajador de Dios para llevar a esas personas el mensaje de esperanza de la Navidad. Nosotros somos esos que Dios ha escogido y que nos ha llamado. Yo quería dejarle saber eso a usted antes de entrarnos en esta serie, porque son preguntas válidas y son comentarios válidos que están entre nosotros y quería abordarlo antes de entrar allí. La esperanza de la salvación del ser humano, hermanos, vino a este mundo mucho antes que los ángeles se acercaran a los pastores allí en el campo. La esperanza de la salvación al ser humano vino allí mucho antes que el ángel Gabriel se acercara a María.
Vino mucho antes que Dios sacara al pueblo de Israel de Egipto. Vino mucho antes que eso allí, mi querido hermano. Inmediatamente, después de la desobediencia del hombre en Edén, Dios vino y trajo un mensaje de esperanza. Inmediatamente. Algo que él ya tenía y que él ya sabía. Pero inmediatamente que viene allí Adán y Eva y desobedecen a Dios, y Dios sale a buscarlo, inmediatamente Dios viene y trae el mensaje de esperanza para la humanidad. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, una escritura que casi todo el mundo ha escuchado alguna vez o conoce. Dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te golpeará la cabeza y tú le herirás en el talón. Aquí se hace el anuncio que da esperanza a la humanidad desobediente y perdida, separada de Dios. Algunos eruditos bíblicos le llaman a esto el protoevangelio. Protoevangelio. Que es el evangelio en su mismo etapa inicial. Allí donde viene por primera vez y se da el evangelio. El mensaje de esperanza para la humanidad que había desobedecido a Dios. Ahora, también es bueno reconocer y es bueno tener en cuenta que esa esperanza y esa respuesta que estaba esperando el pueblo durante tantos años no vendría tan rápida y tampoco vendría como ellos se lo imaginaban. Y eso es importante también, porque todavía hay algunos que están esperando esa esperanza. ¿Por qué? Porque se la imaginan de otra manera. Porque tienen en su mente un pensamiento sobre cómo ha de venir ese Mesías a este mundo. Y entonces, pues todavía están esperando esa esperanza allí. Será en el tiempo de Dios, hermano, y sería a la manera de Dios. Mire lo que la palabra de Dios, otras profecías hablan con relación a esta esperanza que Dios dio desde Edén y que continuó hacia adelante hasta nuestros tiempos. Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por lo tanto, hermano, es el Señor quien da esa señal. No es el hombre, no es un rey, no es un faraón, no es un sumo sacerdote, no es nadie, excepto Dios quien da la señal. ¿Por qué es Dios quien da la señal? Porque es Dios el que tiene el plan y porque es Dios el que la va a ejecutar de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Allí en Números capítulo 24, versículo 17, ¿se recuerdan a aquel profeta Balán en el Antiguo Testamento? Dice Balán allí en el Antiguo Testamento: lo veo, pero no ahora. O sea, yo lo veo, Dios me lo ha mostrado, pero no es para ahora. Y sigue diciendo: lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Y es interesante porque si nosotros vamos atrás al capítulo de Génesis, capítulo 49, y vamos al versículo 10, donde allá en el final de la vida de Jacob, aquel hombre que tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos salen las 12 tribus de Israel, aquel hombre que por la misericordia de Dios, Dios usó a su hijo José en Egipto para ser el segundo al mando, los permitió entrar al Egipto, ¿verdad? Y cuando estaba allí en la etapa final de su vida, vino y da la bendición a cada uno de sus hijos. Y en el capítulo 49, versículo 10, viene de nuevo esta bendición, o viene anterior a la de Números, y dice allí: no será quitado el cetro de Judá, cuando le está dando la bendición a Judá su hijo, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Dios continúa a través de la historia recordándole a su pueblo lo que él le había prometido. Dios continuó
a través de la historia haciendo un recordatorio. Hey, yo no me he olvidado de ustedes. Tal vez han pasado 1000, 2000 años, 3000 años, 4000 años, pero yo no me he olvidado de ustedes. Yo tengo un plan. Yo dije que voy a redimir la humanidad y la voy a redimir. Eso es un mensaje de esperanza. Ahora, no es cuando la humanidad, no es cuando esta generación o aquella generación o otra generación quiera. Es cuando Dios quiera. Y tampoco es como piensa mi pueblo Israel o como piensa el mundo. Es como Dios piensa y tiene establecido. ¿Te das cuenta? Porque Dios es soberano. Entonces, Él va a hacer su voluntad. Y mire, allí en Miqueas, otra porción que nosotros citamos y conocemos en estos tiempos, Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén de Efrata, porque había otra Belén más al norte, pero dice, tú, Belén de Efrata, específicamente de Efrata, pequeña para estar en la familia de quién, de Judá, a quien se le había dado la promesa del cetro que nunca salía, a Judá. O sea, Dios no ha fallado en su promesa. Dios no ha fallado en su línea, en lo que Él escogió. ¿Ve? Y sigue diciendo allí, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos y amigos que estamos aquí, una de las razones por la que la Navidad es tan importante es porque cada año que usted y yo celebramos la Navidad, Dios nos recuerda que todo ha ido de acuerdo a su plan. Cada año que usted lo celebra con su familia, en su manera tradicional de hacerlo, no hay ningún problema en ello. Dios está recordando, ¿sabes qué? El calendario dio otra vuelta y llegamos nuevamente. El calendario volvió a dar otra vuelta y quiere decir, y dentro de esa vuelta que dio el calendario, Dios sigue siendo fiel y Dios sigue allí llevando su plan a cabo, porque las cosas van de acuerdo a lo que Él ha predeterminado que sean. La Navidad es un recordatorio del plan de Dios y es un recordatorio de esperanza para el mundo, mis hermanos. Mire lo que dice Lucas en la porción que leímos en esta mañana. Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, hubo en los días de Herodes, y esta es la porción, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Y por esa clase de Abías es que muchos sacan la fecha del nacimiento de Jesús. Por esa clase de Abías. Porque habían 24 clases. No vamos a hablar de ello, pero habían 24. Pero sigue diciendo, y su mujer era de las hijos de Aarón, también era de la línea levita, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí comienza este año la historia del advenimiento de Jesús, recordándonos que, bueno, recordándonos en primer lugar, hermano, que Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de su pueblo, hermano. A veces es fácil sentirse olvidado, a veces es fácil o a veces nos sentimos invisibles. ¿Se recuerdan? Hace unos cuantos meses atrás trajimos una serie Invisible. ¿Se recuerdan de esa serie Invisible? Porque a veces pensamos que somos invisibles para los demás, pero nunca lo seremos para Dios. Nunca seremos invisibles para Dios. Dios se acuerda de su pueblo allí. El hecho que Él retarde sus promesas, como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, no quiere decir que no las va a cumplir, sino simplemente, como estoy parafraseando, está dando tiempo a que todos procedan al arrepentimiento. Pero no la tengamos por tardanza, dice allí el apóstol, ¿verdad? ¿Se imagina usted cómo se sintieron los hebreos desde que se le dieron las profecías hasta Cristo? ¿Cuántos años pasaron de por medio? No pasaba nada cada año y esperando y esperando. Y este año volvíamos a lo mismo y no pasaba nada. Y después de allí del libro último del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde viene este anuncio
Pasan 400 años de silencio, donde Dios realmente no habló nada por medio de ningún profeta, pero sí hablaron las circunstancias. Nosotros ahora de este lado de la historia podemos analizar la historia que pasó en ese tiempo de 400 años y nosotros podemos ver que en ese tiempo de 400 años pasaron ciertas cosas allí con los macabeos, pasaron ciertas cosas con un regidor de Jerusalén llamado Antíoco Epífanes IV. Pasaron ciertas cosas en ese periodo de 400 años de silencio, donde Dios no estaba hablando directamente por medio del profeta, pero Dios estaba hablando por medio de las circunstancias. ¿Y sabes qué? Así te pasa a ti y a mí. Muchas veces Dios dice, bueno, hoy fui a la iglesia o prendí la radio y no me ha hablado Dios por medio de un mensaje todavía. No sé qué está pasando. Llevo una semana escuchando mensajes de Dios y no me comunica nada, no sé. Yo recuerdo cuando yo, antes de estar en el pastorado, que Dios me llamara al pastorado, yo recuerdo que yo manejaba un truck en el sur de la Florida y pues las distancias, el tráfico, entonces yo siempre tenía puesto la emisora cristiana. Y pues me gusta poner los mensajes. Y había mensajes allí desde las 9 de la mañana casi hasta las 3 de la tarde, en una emisora cristiana que se llama Moody Radio. No le estoy haciendo propaganda, pero esa era la que estaba escuchando. Y siempre yo llegaba a la casa en la tarde ya, cuando llegaba, y mi esposa me decía, ¿qué el Señor te dijo hoy? Sí, porque cuando yo llegaba y yo le compartía, le digo, no vas a creer, pero mira esto y esto y esto. Tranquilo, gloria a Dios. Al otro día volvía, ¿no? Y ya como que ella se intrigaba y esperaba que yo llegara a casa. Pero déjame decirle la verdad. A veces llegaba a casa o por el afán del trabajo, o porque no presté mucha atención, o porque estar cuidando con el tráfico, lo que sea, ¿verdad? No captaba nada, para lo mejor. O no había nada para mí ese día. Siempre hay algo, pero no, a lo mejor yo no lo escuchaba. Y ella me decía, ¿no te habló nada Dios hoy? Digo, no, hoy no. Hoy no. O él estaba bici, yo estaba bici, no sé qué pasó, pero hoy no había esa comunicación. En broma se lo decía, pero es que ella esperaba eso allí. Pero mi punto que le quiero decir con esta ilustración que es verdadera, que me pasaba, es que no solamente Dios nos habla por medio de un mensaje en la radio, por medio de una canción, por medio de un hermano, pero las circunstancias también hablan. Ese es el punto. Y Dios estuvo en silencio 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero hubieron circunstancias que estaban pasando en medio de ellos, que estaban hablando de parte de Dios. De hecho, muchos de los scholars, eruditos bíblicos, entienden que una de las revelaciones que Dios dio atrás en el Antiguo Testamento a Daniel tuvo lugar en ese periodo de tiempo de 400 años de silencio. Y fue la abominación desoladora en el santuario. O sea que Dios estaba hablando por medio de circunstancias. Y quizás Dios está hablando a tu vida por medio de circunstancias. Y decimos, bueno, ¿qué me dijo el Señor? No, también no solamente es poner oído y corazón abierto a la palabra de Dios y al Señor, pero también ver las circunstancias que te están rodeando. Y ver, Señor, ¿y esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué me quiere decir? Porque Dios nunca se queda sin mensaje, hermanos. Habían pasado 400 años, pero Dios abrió la línea de comunicación nuevamente. Y fíjense, hermano, que esto no fue un accidente, fue aleatorio allí, fue escogido por Dios, este sacerdote. Como sacerdote le tocaba servir en el templo durante una semana, 2 veces al año. Una semana, 2 veces al año, porque habían 24 clases sacerdotales, una cantidad de sacerdotes sirviendo en diferentes áreas en el templo, no solamente dentro del templo, fuera del templo, en los atrios, preparando todo. O sea, iban rotándose
¿verdad? Al año entero. No es que el sacerdote estaba ahí todo el año, sino era. Entonces, por eso es que dice allí la palabra que Zacarías sirvió en la clase de Abías. Cuando le tocó el turno a él, a esa clase servir, él fue llamado a servir y sirvió allí, hermano. Ahora, que un sacerdote le tocase el privilegio de llevar el incienso dentro del santuario, no a todos los sacerdotes le tocaba en su vida ministerial. No, eso era un privilegio. Y dice que fue echado en suerte y le tocó a él. ¡Uy! ¡Qué casualidad que le tocó a él! No, hermano, Dios tenía un plan con él. Dios tenía un plan con él, sabía la situación exacta que él tenía con su mujer Elizabeth. A pesar de los dos ser justos e irreprensibles delante de Dios, tenían una condición que no lo descalificaba para servir, a Dios, pero que sí era un handicap, sí era quizás a veces una traba para los de afuera, para murmurar o para el mundo, y era que ella era estéril y no tenía hijos. Y dentro de esa cultura se consideraba que no estaba bendecida por Dios. Mas aún así servía a Dios. Mas aún así servían a Dios. Y Dios escogió a esta pareja, a ese sacerdote, a esa pareja que no tenía hijos, para traer al que sería el precursor del Mesías. ¿Te das cuenta? Dios habla por medio de las circunstancias, hermanos. Dios habla por medio de las circunstancias. Y sabe que cuando Zacarías viene y entra dentro del templo, ¿verdad? El pueblo se quedaba afuera. Se quedaba afuera orando. Y entraba el sacerdote. Él entraba hasta el lugar santo, no al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el altar del incienso está en el lugar santo, no está en el lugar santísimo. Allí entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero el lugar del incienso sí se entraba constantemente y la cortina del velo era lo que los dividía, ¿verdad? Y él entró y eso era un privilegio que no a todos le tocaba. Pero el pueblo se quedaba afuera y hacían una oración algo similar a esta. Que el Dios misericordioso venga a su santuario y acepte benevolentemente el sacrificio de su pueblo. Que el Dios misericordioso venga a su santuario y acepte benevolentemente el sacrificio de su pueblo. El pueblo consideraba que el perfume del incienso subía hacia el cielo y que Dios descendía del cielo al templo para inhalarlo con agrado. Eso era parte de su creencia en ese tiempo allí. ¿Okay? Otra de lo que nos dice a nosotros el libro de Revelación, Apocalipsis, es que el incienso es como las oraciones de los santos, ¿verdad? Que sube delante de la presencia del Señor. Y todo el pueblo se postraba delante del templo y estaban en este estilo de adoración. El sacerdote entraba, ponía con el incienso y se retiraba de aquel lugar prontamente. No era para quedarse allí. Él salía prontamente y se incorporaba al pueblo a adorar a Dios y a clamar a Dios. Ahora, en el caso específico de Zacarías, el pueblo ve que él se demora. ¿No dice eso la Escritura? Él se demora y no sale inmediatamente. ¿Por qué? Por la escena que está teniendo con la revelación que está teniendo lugar dentro del templo allí. Un ángel se le apareció y por supuesto él tuvo miedo, el ángel lo calma, no tengas miedo, etcétera, toda esta parte que nosotros conocemos. Ahora, él sale y cuando él sale mudo, no puede hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el ángel le dijo, bueno, ¿sabes qué? Tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth
va a concebir. Y él realmente, pues también apelando a la lógica humana, al sentido común, dice, pero ya nosotros somos mayores, se le olvidó siendo sacerdote, pero también a nosotros se nos olvida. No vamos a ser duros con Zacarías. Se le olvidó a Abraham y Sara, ¿cierto? Se le olvidó lo que pasó con ellos. Pero también a veces nos olvida a nosotros que no hay nada imposible para Dios. Y creemos nosotros que tenemos un imposible delante de nosotros. Decimos, con esto no puedo, con esto. Y es verdad. Es verdad que usted y yo solamente con nuestra fuerza no podemos. Pero con Dios, con nosotros, es diferente. Y Zacarías y Elizabeth, físicamente, biológicamente, ya no podían. Pero tenían al Dios de los imposibles que le estaba dando la instrucción. El Dios de lo imposible que le estaba dando la instrucción. Y yo me imagino, hermano, yo no sé, pero ustedes le estoy echando todo esto para que vea que Dios no se olvida de su pueblo. Y habían pasado 400 años de silencio y ahora Dios decide hablar por medio de un ángel a este sacerdote. Y encima, cuando le habla, el hombre queda mudo y no puede decir cuál es el mensaje. ¿Verdad? Porque el pueblo estaría afuera esperando que él saliera. Como él se demoró, ellos dijeron, algo pasó allí. O murió o tiene un encuentro con el Altísimo. Una de dos es lo que podía pasar allí. Cuando ven que sale, estarían ansiosos de ver cuál es el mensaje. ¿Qué pasó? Cuéntanos, Zacarías. Y ahí se tienen que aguantar como otros 6 meses más, porque no había palabra de parte de Isaías, por cuanto, ¿verdad? Dijo, ¿cómo va a ser esto? Y Dios tuvo misericordia y solamente le selló la boca allí. Hermano, este es un recordatorio de que Dios no comete errores y no se olvida de los suyos. Dios no comete errores y no se olvida de los suyos. Dios no descalificó a Zacarías ni a Elizabeth para que fuesen recipientes de esta gran noticia. Dios no lo descalificó. ¿Sabe? Amy Carmichael, una jovencita irlandesa, todas las noches oraba para que, cuando se iba a acostar, para que Dios le cambiara el color de sus ojos, para que cuando amaneciera tuviese los ojos azules, porque ella tenía los ojos marrones, brown, ¿cierto? Y allá en Irlanda, pues la jovencita de ojos azules, de tez rubia, pues eso era lo máximo. Y ella quería también tener este color de ojos. Y todas las noches ella se acostaba y oraba lo mismo. Y Dios, cuando abría los ojos, no le contestaba a su oración. Y déjame decirles que Amy Carmichael murió con los ojos brown. Nunca se los cambió. Pero aquí es donde viene la historia interesante de esto, es que después de que esa jovencita creció y ya se hizo una joven adulta, esa jovencita fue con otros hermanos cristianos a ministrar al sur de India. Y cuando estuvieron allá ministrando en el sur de India, intentaron involucrarse con las personas, vivir entre ellos allí, adaptarse a la vida de India y ser uno más de ellos, no ser de afuera, sino vivir allí. No es entrar y salir 2 semanas, no, vivir allí con ellos allí. Dice que después de un tiempo de haber estado allí, recibe esa paz en su corazón. Dice, ahora entiendo por qué Dios nunca contestó mi oración de cambiarme los ojos. Porque hubiera sido muy difícil para mí ministrar dentro de esta comunidad en India con mi tez blanca y mis ojos azules. En cambio, ahora doy gracias a Dios que no contestó mi oración. Hermanos, no hay duda que cuando miramos nuestra vida, o incluso la vida de los demás, podemos ver imperfecciones, podemos ver fallas, errores, podemos ver deficiencias, ¿cierto?
Pero lo que vemos nosotros como inadecuado, que yo no lo hubiera hecho así, que debería ser así, que debería ser allá, Dios lo ve como un potencial. Dios lo ve como un potencial para su reino. ¿Por qué? Porque Dios no necesita la perfección en nuestras vidas. Él lo que desea es la obediencia. Él no necesita la perfección en nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 7 allí, dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. No tenían hijo. Pero para Dios, para el plan de Dios, ellos eran perfectos. Pero de acuerdo al judaísmo, de acuerdo a la cultura de ese tiempo, ¿sabes qué? Tú no tienes la bendición de Dios. ¿Se recuerdan el caso de Job cuando empezaron a salir las cosas mal y que llegaron allá sus amigos para juzgarle? Algo estás haciendo. Algún pecado encubierto tú tienes. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura de pensar de que si estás teniendo disciplina de parte de Dios es porque algo estás haciendo mal. Y Job en realidad no estaba haciendo nada mal, era todo plan de Dios. Y en el caso de esta pareja que fue estéril y no tuvo hijos, Dios tenía un plan con ellos mejor todavía, porque para Dios eran perfectos así, de edad avanzada ya, para que fuese aún más grande allí. Y es interesante que con un solo anuncio de Dios cubrió dos peticiones. Con un solo anuncio de Dios cubrió dos peticiones, porque con ese solo anuncio que dio en el santuario cubrió la petición de que iban a tener hijos ellos y que también Juan sería el precursor del Mesías. O sea, llegaría el Mesías también. Así que era parte de las oraciones de los sacerdotes normalmente, hermano. ¿Qué le quiero decir en este punto? Que aunque Dios esté en silencio, Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de sus hijos. Él está obrando. De repente usted tiene peticiones allí de hace mucho tiempo, de hace muchos años o reciente, y Dios no la ha contestado. Bueno, déjame decirle un par de cosas. No quiere decir que Dios no te ha escuchado en primer lugar. No quiere decir que Dios no le interese tu petición. Y no quiere decir que Dios no va a obrar en ella. Dios siempre está obrando, hermano. Dios escucha el clamor de sus hijos. Y Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. En el nacimiento de este niño es muy similar a otros nacimientos que hubieron en el pasado, con la gran diferencia que este tenía el propósito para lo cual Dios lo llamó de ser el precursor. Pero las condiciones entre la pareja, Sara y Abraham, también eran de edad avanzada, era estéril. Muy similar esta condición. También encontramos allí que Jacob, a quien amaba más, era Raquel. ¿Pero qué pasó con Raquel? Era estéril. Otra condición muy similar, aunque era joven en este caso, pero igual era estéril. También nosotros encontramos allí la mamá de Sansón. Era estéril también. Pero que Dios abrió su matriz para que tuviese este hijo y ser usado en el reino de Dios. También nosotros encontramos allá a Ana, la mamá de Samuel, el profeta Samuel. O sea, que este caso de Zacarías no es el único y no era nuevo. Ya Dios había obrado en el pasado de esta manera allí, hermanos. Ser los padres del profeta que prepararía el camino para el Mesías y venir de una pareja estéril, avanzada en edad, realmente fue un anuncio que le tomó por sorpresa. Este anuncio les hace recordar, yo lo hice en el pasado, ¿por qué no lo puedo hacer ahora? Yo lo hice con otro, ¿por qué no lo puedo hacer contigo?
¿Mm? Si yo soy el mismo Dios de Israel, soy el mismo Dios de vosotros. Si mi brazo no se ha cortado, mi poder no se ha limitado, si mi amor no se ha agotado, ¿por qué no lo puede hacer? Ahora, esto no es para doblarle el brazo a Dios, pero esto es para creerle a Dios que Él sigue siendo Dios y que Él lo puede hacer con el que Él quiera, cuando Él quiera y cuando Él entienda y en las condiciones que Él quiera, realmente allí. Su tiempo, hermano, siempre es perfecto. Dice el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Estaba allí orando que Dios aceptara aquella ofrenda de incienso y que Dios descendiera allí. ¿Sabe, hermano? La respuesta de Dios siempre es perfecta. Siempre es perfecta. Mire, dice el versículo 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Bueno, sí, muchos se regocijaron de su nacimiento, porque cuando realmente allá Elizabeth da luz y entonces Zacarías le piden que cómo se iba a llamar, y otros decían se va a llamar como su papá, etc. Él coge y escribe el nombre y le pone este nombre, Juan, por supuesto, lo que le había dicho el ángel. Y en ese momento su lengua es suelta nuevamente, de acuerdo a la palabra de Dios, y hubo alegría y hubo gozo allí. No solamente en ese momento donde él puede poner el nombre, sino durante el ministerio de Juan el Bautista también hubo gozo y alegría, aunque también hubo persecución y no mucha alegría de parte de otros, hubo gozo y alegrías. El ángel le trae buenas noticias. La comunicación se volvió a abrir. La comunicación de 400 años de silencio se volvió a abrir. Tu oración ha sido oída, y no solamente ha sido oída, ha sido concedida. ¿Cuántas veces habría orado Zacarías por un hijo? Tiene que haber orado muchas. Señor, acuérdate de mí, de mi descendencia. No tengo descendencia. Señor, mira, yo te sirvo noche y día. Yo he tratado de ser fiel y la Escritura da testimonio de que eran justos delante de Dios. O sea, gente genuina que servía a Dios de verdad. Mas en cambio Dios no se lo había dado hasta ese momento porque tenía un plan mejor para ellos. ¿Cuál sería realmente las acciones de gracia que daría Zacarías y Elizabeth después de haber sabido el ministerio de Juan el Bautista de su hijo? Tienen que haber sido infinitas. Señor, gracias por escogerme. Gracias por escogernos a nosotros como los padres del precursor del Mesías. No merecíamos tal privilegio. A una edad avanzada nos has comparado con Abraham y Sara, los padres de nuestra fe. ¿Cuántas acciones de gracia habrán dado ellos realmente por este privilegio allí? La esperanza no solo ha regresado a Israel, sino también para esa pareja. Hermanos, Dios no se olvida de los suyos. Dios siempre recuerda sus promesas. Pero déjame decirle un tercer aspecto y último. Dios lleva a cabo siempre sus propósitos. Dios no se olvida de los suyos. Dios siempre recuerda sus promesas, pero Dios lleva a cabo siempre sus propósitos allí. Y este es parte del mensaje del ángel que le da a Zacarías. Mira el versículo 15 lo que dice. Porque este será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra,
y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y créame que tal cual como dice la Escritura, así pasó. Porque el día en que María vino a visitar a Elizabeth, la criatura saltó en el vientre de Elizabeth. Juan el Bautista saltó al oír la voz de María. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. De hecho, es la primera mujer, eso se lo doy como un dato curioso, que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento llena del Espíritu Santo. Antes del ministerio del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Por qué? Porque Dios lo había dado. Dios lo había dado allí. Esto se cumplió cabalmente, hermano. Ahora, la verdad que Juan el Bautista sería grande, tal como dice la Escritura. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que de nacido de mujer, ¿qué? No ha nacido otro más grande que este. Y si Jesucristo lo dijo, yo lo creo, ¿verdad? O sea, Él dijo, de nacido de mujer más grande que Juan el Bautista no se ha levantado otro. Y entonces nosotros pensamos, ¿y qué tal de Moisés? ¿Y qué tal de Abraham? ¿Y qué tal de Jacob? ¿Y qué tal del rey David? ¿Y qué tal de todos estos héroes de la fe? ¿Verdad? Bueno, cada uno de ellos tiene un lugar en la historia del plan y propósito de Dios en la humanidad. Cada uno de ellos tiene un lugar. Pero Jesús dijo esto con relación a Juan el Bautista. Pero déjame decirle algo, que no era realmente el propósito de Dios para su vida que él fuera grande con relación a un personaje. No era eso, realmente la grandeza de él no radicaba allí. Él sería el precursor de alguien más grande que estaba por venir. Y ahí es donde radicaba la grandeza de su ministerio. Ahí es que radicaba lo grande de Juan el Bautista, en que Dios lo llamó para ser el forerunner, el vocero, ¿verdad? El portavoz que venía delante proclamando, llamando al arrepentimiento al pueblo, porque eso era el mensaje. Llamando al arrepentimiento, a convertirse, a buscar a Dios de todo corazón. ¿Por qué? Porque Él iba preparando la senda, los corazones del que vendría detrás de Él. Ahí está la grandeza de Juan el Bautista. Dios siempre nos avisa, hermano. Dios siempre nos avisa y Él envía a sus mensajeros. Usted y yo nunca podremos decirle a Dios, Dios mío, era que yo no sabía. No, nunca le podremos decir a eso a Dios. Porque Dios siempre nos va a proveer de sus mensajeros. Dios siempre va a enviar su mensaje delante de nosotros para que nosotros sepamos. Una nación jamás podrá decir, nosotros no sabíamos. Sí, sí sabíamos, pero escogimos ser desobedientes igual. Una familia jamás podrá decir, yo no sabía. No, fue una libre elección nuestra. Y una persona delante de Dios jamás podrá decir, yo no sabía. Sí, sí sabíamos, porque Dios habla por medio de sus mensajeros, pero también habla por medio de las circunstancias. Y también dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, por medio de la naturaleza, de las cosas visibles, de su eterno poder allí. Juan fue su mensajero. De hecho, el nacimiento de Juan cumple una de las profecías que trae esperanza de parte de Dios. Porque Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente, que esta es otra profecía con relación a Juan el Bautista. He aquí envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y el Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo y el mensajero del pacto en quien os deleitáis. He aquí que viene, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, Dios siempre avisa. Siempre nos dice, hey, tal cosa. Eso es como cuando, pongamos este ejemplo, eso es como usted como padre,
¿Cuántas veces usted le tiene que decir a los niños, hey, ya te lo dije, no lo haga? Mira, póngale cuidado a esto. Póngale atención a esto. Y usted y yo vamos allí y le decimos 1, 2, 3, y algunos padres 4, 5, ¿verdad? Todo dependiendo cómo sea la manera de manejar en el hogar. No nada malo con eso. Lo que quiero ilustrar es que así mismo hace Dios. Nos envía su mensaje. Nos dice, he aquí esto, he aquí lo otro, he aquí aquello. Juan fue un gran mensajero. Juan fue un gran mensajero. Pero el mensaje que dio fue aún mayor. Aún mayor. Y en este punto me gustaría que tengamos algo en cuenta bien importante. Algo bien importante. Usted y yo también somos mensajeros. Como le dije anteriormente, la grandeza de Juan no era tanto en la persona de Juan, sino en el mensaje de Juan. Su mensaje. Y tú y yo somos también mensajeros del Altísimo. Con tu vida, cómo la vivimos, y también verbalmente. Tú y yo somos mensajeros también. Dios, versículo 16 y 17, continúa su misión, hermano. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, la misión de Dios siempre ha sido la misma. ¿Sabe cuál es? Redención. Redención. Dice allí el versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Los profetas en el Antiguo Testamento siempre Dios los usó para llamar la atención al pueblo cuando se estaba desviando, para tratar de hacerlos volver a Dios. Muchas veces el pueblo de Israel, cuando estaba en el norte, que se dividieron las tribus, y el pueblo del sur, Judá, pues no quisieron hacer caso a Dios, y Dios trajo disciplina. Y solamente usted tiene que leer allí. De hecho, estamos nosotros los miércoles en la noche estudiando el libro de Isaías. Y ahí estamos viendo realmente parte de esto. Pero ninguno fue más prominente, dice la Escritura, que Elías, lo que hizo Elías en el Monte Carmelo. Allí dice Malaquías 4:5, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Sabe cuál fue el propósito de Juan dentro de la voluntad divina de Dios? Y que entiendo yo que el propósito nuestro es similar a ese del de Juan. Compartir la esperanza del Evangelio con un pueblo pecador. El propósito de Dios con Juan es ser el forerunner, el que va adelante, proclamando que detrás de mí viene uno mayor, del cual yo no soy digno ni siquiera desatar la sandalia de sus pies, etcétera, ¿verdad? Todo eso que usted conoce con relación a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él venía anunciando la venida del Mesías. Bueno, ya el Mesías vino hace más de 2000 años. Y ahora el mensaje que usted y yo tenemos es una continuidad de ese mensaje de esperanza. No es que viene, es que ya vino. Juan el Bautista, detrás de mí viene uno que es mayor que yo es. A él escuchar. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Todas esas cosas que Juan estuvo diciendo. Bueno, en el caso tuyo y mío hoy es diferente. Ya él vino. Y él vino y murió para que tú y yo podamos ser levantados a Cristo. Es un mensaje similar pero diferente allí. Hermano, aunque el mundo parece estar en completa oscuridad y sin esperanza,
Dios ha cumplido sus propósitos y sus promesas desde entonces. Y las va a cumplir. Podemos nosotros experimentar la maravillosa esperanza que Él nos ofrece. Desde luego que sí. Yo creo que sí. Navidad es un recordatorio al mundo de que Dios es fiel a sus promesas y que cumple sus propósitos. Eso es lo que la Navidad proclama. Que Dios es fiel a sus promesas. ¿Okay? Que de la simiente de la mujer, allá en Génesis 3:15, iba a nacer uno. Bueno, ya nació. Ya nació y fue a la cruz del Calvario. Esto es lo que proclama la Navidad. Esperanza. La Navidad es un mensaje de esperanza. Y eso es lo que usted y yo debemos compartir. Un mensaje de esperanza. Janet Daly escribe lo siguiente, y voy a terminar con esto. En un diario, y se lo voy a leer. Durante la Segunda Guerra Mundial, el filósofo judío Walter Benjamin dice que huyó por toda Europa de los nazis, de la persecución que había, y anduvo escondiéndose después de correr y esconderse por semanas en la Francia ocupada. Llegó a su ansiado destino. Después de haber por muchas semanas estar escondiéndose, llegó a España. ¿Por qué llegó a España? Porque en España la embajada y la frontera estaba abierta para poderse venir a Estados Unidos en barco, ¿verdad? Y allí estaban pudiendo abordar los barcos. Pero lo interesante, de acuerdo a esta reportera que está escribiendo, es que cuando él llega a España, ese día, ese preciso día, estaba la frontera cerrada. Y Franklin o Benjamín, frustrado y desesperado, tomó una decisión. Se suicidó. Historia real. Lo más paradójico y complicado de esto es que al otro día la frontera abrió, porque solamente era un cierre temporal por unas situaciones que habían pasado y decidieron cerrar la frontera. Y al otro día abrió. Después de esforzarse tanto en correr y esconderse, Benjamín había perdido toda esperanza, y había llegado a una frontera cerrada donde ya no había salida para él. A veces, hermanos, nos sucede algo parecido a nosotros. Tal vez nos estamos esforzando por ganar el cielo. Tal vez nos estamos esforzando, trabajando muy fuerte para ser buenos y para ser justificados delante de Dios. Pero la frontera está cerrada cada vez que intentamos. No podemos quitarnos la culpa. El peso del pecado nos asedia constantemente y hay una conciencia que nos traiciona. Permítame decirle algo. Jesús vino para traer esperanza. Jesús vino para traer esperanza. Él nació con un propósito, el de morir para redimirnos para Dios. Él nació en una época del año para ir a una cruz después, para comprarnos con su sacrificio precioso, para redimirnos. Recordemos que el sacrificio de Jesús nos permite cruzar la frontera, entrar a un lugar de perdón y libertad. Un lugar de perdón y libertad. La palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: nos ha librado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. ¿Sabe? Este es un mensaje de esperanza y libertad. Y ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje de la Navidad, es un mensaje de esperanza. Realmente. Recordemos dos cosas. Esas dos cosas. La Navidad es un mensaje de esperanza para todos.
para todos, para todo aquel que te encuentres en el camino, toda aquella persona que Dios ponga en tu camino. De repente puede estar triste, de repente abrumado por la economía que no tiene para... Dígale, ese no es la Navidad. Eso no es la Navidad. La Navidad es que Cristo nació para que tú tengas vida. Y segundo lugar, usted y yo somos sus mensajeros. La grandeza de Juan no estaba en Juan, estaba en el mensaje que Dios le estaba dando para que llevara a cabo. Y ese mensaje de esperanza, de restauración, de venir a Dios y encontrar en Dios lo que necesita el ser humano, ese es el mismo mensaje que usted y yo podemos dar.